civiles, ya no querían saber nada de los militares, ¿ok? Entonces, Fátima, ya di algunos detalles para que recuerdes cuáles serían estos dos militares que participan en la guerra con Chile. Como bien lo dijo Misael, que fue la parte que explicó, la cual me acuerdo muy bien, no, uno de ellos decide retirarnos porque dice, no, plantea el retiro de la guerra, porque definitivamente no estábamos preparados, nos estábamos con todo en contra. Y por otro lado, el otro, más bien lo que planeaba era, o lo que planteaba, era continuar con la guerra, ¿no? Los dos lucharon por la guerra con Chile, lucharon para proteger al Perú de la invasión chilena, ¿no? A Lima. Recuerden que los chilenos entraron hasta la ciudad de Lima. Ahora sí, Fátima, ¿quiénes son los dos militares que estábamos hablando? No lo sé. ¿No te acuerdas, hija? A ver, Andrea. Lo que pasa es que yo no pude entrar a la siguiente sesión de la exposición. Ah, mamacita linda. Ya, y tampoco has presentado la tarea, entonces, porque no has visto el video. Es que Sí, habían Fátima. 3 partes. Yo vi las primeras 2 y me faltó la tercera. Ya. Andrea Carmona. ¿De qué militares estábamos hablando, hija? No lo voy a preguntar a Dieriel ni a Misael, porque obviamente que ellos deben de saber la respuesta, porque ellos desarrollaron el tema. Es más, Misael mencionó, creo que Dieriel, no sé, la guerra hubo una guerra interna, ¿no? Estos dos militares que se disputaron al gobierno y desarrollaron una guerra interna, una guerra civil, ¿no? Aunque era de militares, pero era una guerra interna, entre los rojos y azules, creo, ¿no? La guerra de los rojos y azules, ¿no? Porque uno los militares tenían gorra roja y el otro tenían gorra azul, ¿no? Entonces, la famosa guerra de rojos y azules, ¿no? Que se dio aquí. No, Andrea tampoco recuerda. Leo, ¿de quiénes estamos hablando? De la guerra con Chile. No, ya terminó la guerra con Chile. Y dos militares que habían participado en la guerra con Chile se disputaban la presidencia de Perú. ¿De qué militares estoy hablando? Miren que yo ayer no he repasado mi clase, yo estoy hablando de lo que me estoy acordando de la última exposición. Yo tengo 42 años, ¿ah? Y la memoria, me imagino que la de ustedes está más fresca que la mía, porque son más jóvenes, ¿no? Pero no podemos continuar con la exposición que nos toca hoy día, que es de Andrew con Airi, si no enganchamos las ideas, ¿no? Ya hemos dicho que la historia es un cuento, valga la redundancia, valga la palabra historia, ¿no? Es un cuento, es una narración, ¿no? De hechos que van encadenados uno con otro, no son aislados, ¿ya? No son aislados, ¿no? Porque si lo ves de manera aislada, pues vas a hacer pura memoria, ¿no? Y la memoria te falla, ¿no? Si yo siendo profesora me falla, entonces, ¿qué hago yo para acordarme de un hecho? Es la coyuntura, ¿no? ¿Qué pasaba en ese momento? Y ahí me acuerdo, ¿no? Álvaro, que es compadre de Misael, de repente escuchó su exposición con mucha atención de su compadre.
No, mi amor, no. Ojo, cuidado, chicos, porque perfecto, no me puedo acordar porque no me acuerdo, pues, ¿no? Perfecto, ya. Pero ojo, que la virtualidad les ha dado a ustedes, la educación a distancia, le da a ustedes la capacidad de tener las clases grabadas, chicos. Entonces, por un poquito de quererse a sí mismo, de querer contribuir con sus conocimientos, con la construcción de sus propios conocimientos, agarro y escucho, miro la clase grabada, chicos. Eso sí es una cuestión de actitud, ¿ah? Yo no los puedo obligar, obviamente que no, pero sí es una cuestión de actitud, chicos. Diego, hijo, tú estás en el modo intelectual últimamente, ¿te acuerdas? Aunque sea uno, mencióname. De repente no te acuerdas de los dos, pero... No, en la exposición de Yeriel y Misael, ellos les tocaba a uno de ellos. Pero como este personaje se enfrentó a otro militar, lo tuvieron que mencionar. Y ellos lo mencionaron en su exposición, a pesar de que no les tocaba en su exposición. Pero como la historia se encadena un hecho con el otro, o sea, definitivamente no podían aislarlo. Ya, a ver, queda Airi y Andrew. Andrew, ¿te acuerdas cuáles son estos dos personajes, hijo? Me suena a Iglesias nomás. Iglesias, ¿cierto? Iglesias. ¿Y el otro fue Airi? ¿Cuál fue el otro personaje? Mi amor, ella está en no sé en qué país, que se la escuche bien lejos. A ver, más fuerte, mamacita. Iglesias y Cáceres. Iglesias y Cáceres, mamacita. Iglesias y Cáceres, ¿cierto? Los caceristas y los de Iglesias, los rojos y azules, no se enfrentaron porque, como todo militar, ¿no? Se vanagloriaban cada vez que participaban en las guerras, ¿no? En defensa de la patria, y ellos creían que por eso pues tenían que llegar al poder y interrumpieron el civilismo con un segundo militarismo, ¿no? Empezado ya por Misael y Yeriel, y ahora continuado por Airi y Andrew. A ver, ¿quién empieza, hijitos? Comparto, ya pueden compartir pantalla, creo. A ver. Sí, ya pueden compartir pantalla. Qué bonito. Buenos días, profesora. Mi compañero Andreu y yo vamos a exponer sobre el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Andrés Avelino Cáceres, muy bien. Biografía. Andrés Avelino Cáceres nace el 10 de noviembre de 1836 en Ayacucho, hijo de don Domingo Cáceres Lloré, un hacendado, y doña Justa Vergara y Cueva, hija de un coronel español. Fue un militar político peruano que luchó en la Guerra del Pacífico. Se convierte en cadete, porque el cadete es el primer rango militar, por Ramón Castilla, ya que Ramón Castilla en 1854 visita un colegio en donde estudiaba Cáceres. El joven Cáceres, atraído por la figura del caudillo tarapiqueño, es por lo que deja el estudio para convertirse en el cadete del batallón en Ayacucho, conocido como el Brujo de los Andes, ya que en las guerras que participaba, en las que sucedían en los Andes, Cáceres sabía los caminos cortos de todos los Andes, se aparecía de la nada en el mando contrario en donde ganaba. Muere el 10 de octubre de 1823 en Hong Kong a los años, con 90 años. El Brujo de los Andes, una acotación, Airi, ¿no? Esta ha sido pregunta de examen de admisión a San Marcos. No les digo en qué año porque tampoco me pidan tanto, pero sí sé que esta ha sido pregunta de examen de admisión a la Universidad de San Marcos, ¿no? ¿Quién fue conocido por el apelativo de el Brujo de los Andes? Cáceres, ¿no? Y como bien lo ha explicado Airi, ¿no? Lo refuerzo yo, ¿no? Justamente habla sobre su capacidad para conocer la zona, ¿no? Él conocía también la geografía de esta zona de la sierra, ¿no?
que se aparecía, ¿no? Se aparecía de un momento a otro en ciertos lugares donde estaban los grupos enemigos, se atacaba y el enemigo se quedaba, pero ¿no estaba este allá? ¿Y qué, cómo apareció por acá? Y por eso le pusieron el brujo de los Andes, ¿no? Porque se parecía de un momento a otro. Y no es que se parecía, ¿no? Es que él conocía los caminos cortos y los utilizaba, obviamente, ¿no? En plena guerra con Chile. Y recuerden que también en la guerra con Chile participaron muchos niños de la zona y que los niños también ayudaron a Cáceres para que él pudiera cortar distancias y pudiera atacar al enemigo con facilidad, ¿no? Muy bien, Airi. También recalcaste, Airi, cosa que debemos reforzar, ¿no? No se te ve, Airi, tus ojitos hermosos que tienes, que son iguales que los míos por algo, por alguna razón. Que este personaje de Cáceres se convierte en militar motivado por Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla llega a su colegio, ¿no? Como un militar famoso, reconocido, homenajeado, ¿no? Y él como que se inspira de Ramón Castilla y entra a ser cadete, ¿no? Y se inscribe en la escuela de militares, ¿ok? Ahora sí no te interrumpo, hijita. Bueno, ya expliqué la biografía, les paso a mi compañero Andreu para que les explique el primer gobierno de Avelino Cáceres. Primer gobierno. Asumió el mando el 3 de junio de 1886. Su mandato, de 4 años, según la Constitución de 1860, significó la liquidación de la situación caótica originada por la guerra y a la vez el restablecimiento de la paz interna. Es en este punto donde se sientan las bases de la reconstrucción nacional, el cual es el resurgimiento del Perú en los aspectos tanto político, económico como social. Una característica de ese régimen fue la inestabilidad ministerial, debido a una amenaza de censura por parte de una minoría parlamentaria, la cual también había obstruido procesos importantes como el contrato de Goiz, que fue algo que nos ayudó bastante. Un acontecimiento importante fue el discurso de Manuel González Prada en el Teatro Politeama en 1888, en el que se criticaba ferozmente al pasado republicano y a sus líderes, entre ellos Cáceres. Este personaje, a su vez, también funda el partido Unión Nacional, que era extremadamente izquierdista para ese entonces. Siguiente diapositiva, por favor. A ver, perdón, Andrew. Hay una cosa, has mencionado un personaje importante, Manuel González Prada, ¿no? Manuel González Prada acuña una famosa frase que también ha sido pregunta de examen de admisión a San Marcos. Y dijo, los viejos a la tumba, los jóvenes a la guerra. En plena coyuntura de la guerra con Chile. En pleno contexto de la guerra con Chile, los viejos a la tumba, los jóvenes a la guerra, ¿no? Manuel González Prada. Ahora sí, no te interrumpo un Profesor, poquito. Sí. yo lo tengo como los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. Ahí está. Gracias, mi amor. ¿Qué no quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Que ya las personas mayores han desarrollado, nos han dado conocimientos, ¿no? Ya trabajaron, ya les toca a las nuevas generaciones, ¿no? Los jóvenes a la obra. Este personaje es importante en estos años, por eso es que me he robado un espacito de la exposición de Andrew, solamente para reforzarle esto, porque también ha sido pregunta de examen de admisión. Yo no interrumpo más. Gracias, Andrew. Sigue, hijito. Para el gobierno de Cáceres, o sea, en este punto, habían 3 importantes problemas. El primero era de que había muchos billetes fiscales en el Perú, lo cual devaluaba el sol. No habían suficientes recursos para abastecer a toda la población y teníamos una gran deuda externa. Entonces, lo que hizo Cáceres fue implementar 4 medidas. Primero, desapareció el billete fiscal, introduciendo de nuevo la moneda de plata. Esta valía como 22 soles en billetes fiscales. Y también lo que hizo fue de que las aduanas aceptaran solo hasta el 20% en billetes fiscales, mientras que el resto se debería pagar en monedas de plata. Esto hizo de que la población menospreciara aún más el billete fiscal y este se redujera aún más su valor. En vista de esto, el Estado lo que hizo fue hacer de que todas las oficinas públicas solo aceptaran monedas de plata.
reorganización hacendaria. Este proceso, o sea, el Estado antes, la mayor parte de sus ingresos provenían del guano y del salitre. Sin embargo, estos o ya no existían, los habían reducido enormemente, por lo que ya no se podían contar como una fuente de recursos. Entonces lo que hizo el Estado fue apoyarse en la renta de las aduanas. Lo que hizo fue aumentar la cantidad de impuestos que existían y reducir los gastos que tenían. Aquí es donde se redujeron los impuestos del alcohol, el tabaco, el estanco del opio, etc. Descentralización fiscal. Este proceso se trataba de, o sea, era para mejorar las inversiones del Estado. Y se trataba de que las rentas, las ganancias que se obtenían de estas se dividían en dos partes. Una era para el Estado, para los gastos, y la otra era para el departamento en el que se producían las ganancias. Esto era para sus gastos. Y la cancelación de la deuda externa mediante el contrato Grace, que fue algo muy importante, ya que después de la guerra con Chile, Perú tenía una deuda exorbitante de 51 millones de libras esterlinas, lo cual era prácticamente imposible de pagar. Sin embargo, apareció el irlandés Michael Gove, el cual le ofreció al Perú cancelar la deuda a cambio de que nosotros les demos los ferrocarriles por 66 años, 3 millones de toneladas de guano, que al final solo fueron 2 millones de hectáreas en la selva central, los muelles que conectaban con los ferrocarriles, navegación libre por el lago Titicaca y 33 anualidades de 80.000 libras esterlinas. Al principio no parecía un trato conveniente para el Perú porque teníamos que ceder los ferrocarriles por 66 años, o sea, la administración y sus ingresos. Sin embargo, estos estaban deteriorados e inconclusos, o sea, ni siquiera estaban acabados. Por lo que parecía algo conveniente, ya que ellos, para poder usarlos, iban a invertir en ellos. Siguiente página, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Aspecto internacional. En 1887, la República del Ecuador quiso nuevamente ceder, como pago a sus acreedores británicos, grandes extensiones de tierras en la Amazonía que disputaba entonces al Perú. La diplomacia peruana logró detener este proyecto. Hicieron un trato con el Ecuador. No. Primero el trato era de que la decisión de los límites de los territorios iba a estar a cargo del rey de España. Sin embargo, el Congreso del Perú quiso acelerar el proceso y le propusieron un trato al Ecuador en el cual les cedían Tumbes y gran parte de Huaynas. El Ecuador se apresuró a firmar el tratado, pero después, por presión de representantes amazónicos, el Perú canceló el contrato y al final no llegaron a ningún acuerdo y quedó en que el rey decidiría los límites. El Perú participó en un congreso de representantes americanos en el que firmó un tratado de arbitraje que se consagró como principio del derecho internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Para interrumpirte un ratito, Andrew, la historia, ¿no? es cíclica. Yo les he venido diciendo eso, ¿no? Si nosotros vamos a llegar ya al siglo XX, nos vamos a llegar a 1900, nos vamos a quedar en finales del siglo XIX, y la historia es cíclica, y ustedes van a ver que los errores, el sistema de gobierno, ¿no? Es el mismo, a pesar de que el perfil del gobernante podía ser diferente, o sea, bien militar, o bien civil, o bien de derecha, o bien de izquierda, el sistema de gobierno peruano ha cometido siempre los mismos errores, ¿no? Ya que tenemos la incapacidad, somos unos discapacitados en el sentido de poder manejar nuestros recursos y explotarlos, ¿no? Con capitales propios, porque no tenemos suficiente dinero. Se lo cedemos a empresas extranjeras que nos ponen, ¿no? Que nos ponen una serie de requisitos, en vez de ser al revés, ¿no? Nosotros hemos aceptado, y diferentes gobiernos hemos aceptado, ¿no? Las condiciones de estas empresas extranjeras, a pesar de que ellos podrían ser los mejores beneficiarios de
podría explotar los recursos que de repente en sus países los tienen a muy bajo costo, ¿no? Porque eso es lo que han hecho los diferentes gobiernos peruanos, ¿no? Ceder, ¿no? Por realmente algo que no es conveniente. Pero en el caso, como muy bien lo ha dicho Andrew, los ferrocarriles, pues muchos no estaban terminados, muchos estaban muy mal equipados y se paralizaron sus funciones. Continúa, Andrew. El problema de explotación del petróleo, el origen del problema de la Brea y Pariñas. El problema de explotación del petróleo en el yacimiento de la Brea y Pariñas se originó inmediatamente después de la guerra con Chile, cuando se discutía el contrato que mencionado anteriormente. Dicho yacimiento pertenecía entonces a Genaro Elguero, y en la medición que se hizo, disculpe, ahora estoy con la garganta, y en la medición que se hizo en 1888 para el pago de impuesto correspondiente, se determinó erróneamente que solo abarcaban 10 pertenencias, determinándose el impuesto en solo 150 soles al semestre, 15 soles por pertenencia. Es decir, tenían más pertenencias. Sin embargo, solo se estaba cobrando como si tuvieran 10. Ahí se estaba perdiendo muchos ingresos en impuestos. Siguiente diapositiva, por favor. Elecciones presidenciales. Cáceres designó a su vicepresidente y partidario, Remigio Morales Bermúdez, como su candidato para las elecciones. Andrew, otra interrupción más. Este problema de la Brea y Pariñas, ¿saben cuándo salta? ¿Saben cuándo los periodistas, ¿no? Los políticos críticos, ¿no? resaltan el problema de la Brea y Pariñas? Después de 50 años, hijos. En 1946 salta el problema de la Brea y Pariñas, cuando ya tenía esa empresa 50 años explotando acá. Y recién se habían dado cuenta que en vez de tal espacio tenía 10 veces más. Pues en el contrato le decían que estaba él, ¿no? Comprando o rentando, no me acuerdo exactamente, un espacio. ¿No? Es como si te dieran, no sé, 10 metros cuadrados, vamos a suponer. Pero en la realidad, la empresa estaba en posesión de 10.000 metros cuadrados. Y todos calladitos, mírenme. Todos los gobiernos calladitos. Entonces, ahí habían actos de corrupción, ¿no? Este acto de corrupción fue aflorado, ¿no? en 1946. Me parece que después de Odría, sí, aproximadamente mitad del siglo XX, ¿ya? No me acuerdo con exactitud, mitad del siglo XX recién se destapa el problema de la Brea y Pariñas. Ya está. Primer gobierno de Belaúnde Terry, 1962. Primer gobierno de Belaúnde Terry. Ahí se destapa. Ahí recién se dan cuenta, ¿no? de la corrupción que siempre hay por debajo de los gobiernos en el Perú. Continúa, Andrew. Sí. Elecciones presidenciales. Cáceres designó a su vicepresidente y partidario, Remigio Morales Bermúdez, como su candidato para las elecciones presidenciales, programadas para el 13 de abril de 1890. Como contrincantes se presentaron Francisco Rosas, candidato por el Partido Civil, y Nicolás de Pierola, líder del Partido Demócrata. Como este último se mostraba como el favorito de los votantes, el gobierno se propuso ponerlo fuera de juego. Los principales dirigentes demócratas fueron perseguidos e encarcelados, Pierola entre ellos. Este instó entonces a sus seguidores a que se abstuvieran de votar. Entonces el Estado, ya con el control total de las votaciones, o sea, las elecciones, pues salió presidente Remigio Morales Bermúdez. Entonces Cáceres pasó a ejercer como ministro plenipotenciario en Inglaterra y Francia. Ministro plenipotenciario es un puesto inmediatamente inferior que el de embajador. Luego, en 1892, es elegido como diputado por la provincia de Andahuaylas y en 1894 como senador por Ayacucho. Siguiente diapositiva. Bueno. Le paso a mi compañera Carla para el segundo gobierno. Segundo gobierno de Andrés Arellano Cáceres, 1894 a 1895. Bueno, Bermúdez, quien en ese entonces tenía el mando, muere y deja el mando al vicepresidente Justina Borgoño,
quien así se hizo, y la misión del nuevo mandatario era convocar a nuevas elecciones, pero Borgoño, además de la elección del presidente, dispuso que se renovara totalmente en Congreso, argumentando que su composición no era representativa y no gozaba de ninguna autoridad ni prestigio. Pero en realidad Borgoño quería que allanara el camino para la elección de su líder, el general Cáceres. Contando con todo el apoyo de todo el aparato gobernista, triunfa y asumió el cargo el 10 de agosto de 1894. Asumido el cargo Andrés Avelino Cáceres, Nicolás de Périda denuncia un fraude electoral, se une con los civilistas formando un grupo llamado Coalición Nacional. Es toda la guerra civil, que el objetivo era de que Cáceres sí o sí se vaya de la presidencia. En provincia se enfrentaron las montoneras de peronistas y caceristas, las calles se llenaron de cadáveres, cerca de 1000 muertos. Al ver la gente muerta, tuvieron que enterrarlos por temor a una epidemia. Cáceres, acorralado, renuncia y se va a Buenos Aires, Argentina. Cáceres entrega al gobierno a una junta de gobernadores quienes convocaron a elecciones y triunfo del civilismo ante el militarismo. Exactamente, exactamente. ¿No? Segundo gobierno de ese personaje un poquito abrupto, no corto, interrumpido por las manifestaciones sociales, las guerras internas. Y yo solamente quería aclarar una cosa, ¿no? Cuando sale Cáceres, ¿no? Y tanto Andrew como Airi han mencionado Remigio Morales Bermúdez. En 1875 da golpe de Estado el general Remigio Morales Bermúdez, pero en 1875 estamos hablando del nieto de este personaje, ¿ok? Cuidado, se vayan a confundir, porque ustedes cuando lleguen, no sé si llegamos este año, ¿no? O es el otro año el que ustedes tocan, el gobierno de Morales Bermúdez, no se olvidan a confundir, no es el mismo. Como ya lo dijo Airi, ¿no? Bermúdez muere, porque estamos hablando del abuelo, ¿ya? Muere Bermúdez y entra al segundo gobierno Cáceres, ¿ok? Entonces yo ahora tengo una tarea con ustedes, ¿no? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo, porque nos vamos a quedar acá en el segundo bimestre, nos vamos a quedar a finales del siglo XIX. Ya Airi mencionó 1896, estamos terminando el siglo XIX, aquí nos vamos a quedar. En el tercer bimestre continuamos con lo que es el siglo XX, 1900, pero ahorita quiero cerrar con la segunda sesión sobre la guerra con Chile. Ya vamos a ver un video con unos datos que vamos a comentarlos un poquito sobre la guerra con Chile. ¿Ok? Vamos a cerrar sesión para volver a entrar.